la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Maravilloso mundo de la Biblia, hoy lunes festivo en nuestro país de Colombia, pero llegamos con esta enseñanza, continuamos con el estudio de la palabra de Dios, de la poderosa palabra, en este curso bíblico de nuestra parroquia de Cristo Rey, el maravilloso mundo de la Biblia, este mundo hermoso, este mundo impactante de nuestra historia de salvación, lo que el Señor ha hecho por nosotros desde la creación y en el transcurso del tiempo. Es una historia, pero es la historia de la intervención de Dios en nuestra vida, en nuestro mundo, y por eso la llamamos historia de la salvación. Estamos estudiando el mundo de los profetas, hemos iniciado ya unos 2-3 encuentros atrás, sobre todo dedicamos 2 encuentros a la introducción a todo este mundo de la profecía bíblica. Hoy nos adentramos ya propiamente en el primero de los profetas que vamos a estudiar. Empezar con los profetas del siglo VIII antes de Cristo, aquellos profetas antes de la época del exilio. Recuerden que hemos dicho que podemos dividir los profetas como en unas grandes épocas: antes del exilio, durante el exilio y luego también lo acontecido posterior al exilio. Marca ese momento histórico concreto como es el del exilio, pues toda esta realidad de historia de la salvación en los profetas, pues por el gran realce que tiene, por el significado, porque el pueblo se da cuenta que el exilio es una consecuencia de su pecado, de haber quebrantado la alianza, de haber faltado a la alianza con Dios, a todos los mandamientos dados por Dios en el momento de la alianza ya en la montaña del Sinaí y luego al momento de entrar en la tierra prometida. Y por eso estos grandes personajes en nombre de Dios, aquellos que son los intermediarios entre Dios y el pueblo, pues todo girará en torno a lo ocurrido antes del exilio, también durante el exilio y posterior al exilio. Todo centrado en ¿qué? Digámoslo de una vez, la enseñanza profética en general. Ya lo dejamos muy claro en nuestros encuentros anteriores. No, el profeta no es un adivino, su tarea no es adivinar el futuro. Su misión puesta por Dios es mostrarle al pueblo el camino que debe seguir para recibir toda la bendición. Es el intermediario entre Dios y el pueblo, es el que le muestra al pueblo el mensaje de Dios, lo que Dios espera de su pueblo para que vaya por el camino que conduce a la salvación. Ciertamente no es adivinar el futuro, pero sí muestra lo que va a ocurrir si el pueblo se sale del plan de Dios y lo que va a ocurrir si el pueblo sigue caminando por ese plan trazado por Dios. Antes del exilio, pues la insistencia del profeta va a ser mostrar cómo actuar para no caer en desgracia, para que su camino sea siempre un camino de bendición. Durante el exilio, un mensaje también de esperanza, de mostrarle al pueblo todo lo que Dios ya ha hecho por él y cómo vendrán tiempos mejores, habrá restauración, habrá reconstrucción, habrá un nuevo comenzar. Y después del exilio también un mensaje de mantenerse firme, mantenerse fiel, mantenerse según el plan de Dios, obediente a sus mandatos, para no volver a caer en las consecuencias del pasado. Bueno, nos adelantamos ahí al repasito, pero entonces ahora vamos como siempre a comenzar con nuestra oración, un momentico de entrar en esta presencia del Señor, en la cual nos mantenemos durante todo nuestro encuentro, en estos 50 minuticos que estaremos aquí reunidos virtualmente, pues que sean un ambiente de oración, como siempre lo insistimos. Ahí donde estamos, ojalá con la palabra de Dios abierta, ojalá iluminada, esa velita, ese cirio que nos muestra la luz de Dios que guía nuestro caminar.
como nos ha dicho la palabra de hoy en el Salmo de la Eucaristía para este lunes de la tercera semana de Cuaresma. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tengo sed del Dios vivo, quiero entrar a ver el rostro de Dios. Es lo que le pedimos en este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es tu palabra para nuestros pasos, Señor. Luz que guía nuestro caminar. Aquí estamos, Señor, en este lunes o en cualquier momento de la semana en que podamos ver esta enseñanza, para decirte que queremos seguir tu palabra, que queremos dejarnos guiar por aquella enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos seguir adentrándonos en tu mensaje. Ayúdanos a ser obedientes a tu plan. Ayúdanos a descubrir en los profetas, hoy en el profeta Amós, cuál es la voluntad que tú tienes con nosotros, Señor. ¿Qué esperas de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? Y que podamos ser obedientes a tu palabra. Nos dice el Señor a través del profeta Amós, al final del libro, en el último capítulo, capítulo 9, versículos 5 y 6. El Señor Todopoderoso toca la tierra, ella tiembla y hacen duelo todos sus habitantes. Crece toda ella como el Nilo, disminuye como el río Egipto. Él construyó en el cielo su trono y cimentó sobre la tierra su bóveda. Él convoca a las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el profeta Amós te decimos en este día, Señor, que te reconocemos como el Rey. Nos dice el profeta que tú has construido en el cielo tu trono y has cimentado sobre la tierra la bóveda, que eres tú el que tiene dominio sobre las aguas del mar y las derramas sobre la tierra. Tu nombre es Señor, que quiere decir el que tiene todo el poder, el que tiene toda la autoridad, el que gobierna el mundo. Ese eres tú para nosotros, Señor, nuestro Rey, nuestra autoridad, el que tiene todo el poder sobre nosotros y sobre este mundo. Por eso hoy, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos hables a través de este mensaje del profeta Amós. Bendito seas, Señor. Quédate con nosotros este rato, que sea tu palabra hablándonos a cada uno y que en este mensaje, en esta enseñanza de hoy, sigamos descubriendo qué es lo que tú esperas, cuál es tu voluntad en nuestra vida. Tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, tiempo de meditación, tiempo de reflexionar seriamente en qué es lo que espera Dios de nosotros. Y aquí estamos. Y los profetas nos van a ayudar mucho en este tiempo a seguir descubriendo el plan de Dios en nuestras vidas. Muy brevemente, la respuesta a la tareita de nuestro encuentro anterior, la que dejamos pendiente y que hoy le damos respuesta. 3 preguntitas muy concretas, todas tomadas del libro del profeta Amós. ¿Cuántas visiones tiene Amós? Entre los capítulos 7 y 9. Entre los capítulos 7 y 9
hay exactamente 5 visiones. Ahí las tienen ustedes, incluso nuestras Biblias en sus ediciones las van enumerando. Primera visión, por ejemplo, que va de los versículos 1 al 3, la segunda visión de los versículos 4 al 6, la tercera visión de los capítulos 7 al 9, y así va yendo mostrándonos una a una las visiones. Luego viene la cuarta visión ya en el capítulo 8, la quinta visión en el capítulo 9. 5 visiones hay entonces. Ustedes vieron de qué se trata. Al principio del libro de Amós hay unos oráculos, luego hay unas visiones y luego al final hay una especie de conclusión. Son como esas partes muy definidas que tiene el libro del profeta Amós. Un resumen del capítulo 6, o decirlo con nuestras propias palabras, por poner algo. Yo sé que ustedes hicieron la tareita y siempre lo que más nos interesa es, yo no me voy a cansar de repetírselo, es acercarnos al libro bíblico, tener contacto con él, no solamente quedarnos con unas enseñanzas, llamémoslas así, teóricas, que tenemos cada 8 días aquí en nuestro encuentro, sino que tengamos también como la oportunidad de ir, de sumergirnos en esta poderosa palabra. Por ejemplo, el libro del profeta Amós tiene 9 capítulos. En una sentadita de una media hora, en oración, despacio, lo podemos leer, lo subrayamos. Entonces es eso. Acuérdense, lo dijimos aquí desde los primeros encuentros, los que lo han ido siguiendo en orden. Hemos dicho que la tarea es ir al día con la lectura de los libros bíblicos. Es decir, que los que están siguiendo este curso desde el comienzo, ya tenemos leído todo el Pentateuco, todos los libros históricos, y nos vamos adentrando en la lectura de los libros proféticos. Ese capítulo 6 nos habla que en medio de la opulencia y el bienestar, el pueblo se olvida de los pobres y necesitados, vive en medio de las injusticias y la indiferencia. El profeta les dice, si no cambian su modo de vida, la consecuencia será la destrucción. Como les digo yo a ustedes aquí un poco irónicamente, menos mal que era en aquel tiempo, que el pueblo vivía en medio de la opulencia, el bienestar, y se olvidaba de los pobres y necesitados. Menos mal que eso ya hoy en día no ocurre, ¿verdad? Menos mal que era en aquel tiempo. Recuerdan que la semana pasada teníamos en el Evangelio para la misa aquella parábola del rico que vivía en medio de la opulencia banqueteando y tenía al pobre Lázaro allí en la puerta de su casa. Y había todo un mensaje allí en el Evangelio, en esa parábola puesta por el Señor Jesús, cómo los dos mueren. Y ese rico que banqueteó y fue indiferente, no pudo alcanzar la realidad celestial. Allá, en la realidad eterna, clamaba a Abraham, que era el que estaba allí pendiente de él, que lo dejara venir a la tierra, avisarle a su familia para que no fueran a caer en la misma situación, que se preocuparan por los pobres y necesitados para que pudieran alcanzar el cielo. Y Abraham le dice, allá tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto, no van a cambiar. Moisés y los profetas, se los presento. Aquí están Moisés y los profetas, en la poderosa palabra de Dios. Escuchar la palabra, este maravilloso mundo de la Biblia, escucharlo, meditarlo, entenderlo y sobre todo, y lo más importante, tratar de aplicarlo a nuestra vida. Ahí está la clave para alcanzar la salvación. Este capítulo 6 del profeta Amós nos muestra esa realidad. Miren, es lo mismo de la parábola en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. El mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo, sensibilidad, no ser indiferentes. Los que practicamos la fe, los que venimos a un templo, los que celebramos, los que buscamos la gracia, pues entonces debemos buscar la verdadera caridad. Nos ha dicho el Papa Francisco en el mensaje de Cuaresma para este año, es hermoso. Ustedes lo pueden buscar en internet, allí se meten a un buscador, a Google, y le dicen mensaje de Cuaresma del Papa Francisco para el año 2022 y allí lo encuentran. Nos dice el Papa que no nos podemos cansar de orar, pero también nos dice que no nos podemos cansar de hacer la caridad.
No nos podemos cansar de orar, no nos podemos cansar de pedirle perdón a Dios y no nos podemos cansar de tener una caridad efectiva, la llama él, es decir, una caridad concreta con nuestros hermanos. Es eso, el profeta Amós clama por lo mismo, le dice a ese pueblo allá en su tiempo, por allá en el siglo VIII antes de Cristo, cuidado, mucho ojo con estar viviendo en medio de la opulencia, del total bienestar y olvidarse de los pobres y necesitados. Si siguen así, viviendo en medio de injusticias y de indiferencia, va a venir la consecuencia negativa. No el castigo, pero sí la consecuencia de aquellos actos que son contrarios a la voluntad de Dios. Perdonen que me alargue un poquito ahí en la tarea, pero es que me emociona también porque es algo muy de nuestro tiempo y sobre todo ahora que estamos en este contexto cuaresmal, pues es muy importante como también ser sensibles. Recuerden que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de ayuno, de penitencia, de oración, pero también de obras de caridad. Así nos lo presenta el Señor en el Evangelio y así nos lo ha enseñado siempre nuestra Santa Madre Iglesia. No caer en la indiferencia, ser sensibles ante las necesidades de nuestros hermanos, porque si no continuaremos en la época del profeta Amós, viviendo en medio del bienestar y de la opulencia y siendo indiferentes ante las realidades de los necesitados que tenemos a nuestro alrededor y hartos que tenemos. Mensaje en Amós 9, 11, 15. Es un oráculo lleno de esperanza. Vendrá el tiempo de la restauración y vendrá siempre un nuevo comenzar. Miren ustedes, estas preguntitas de la tarea también van en ese sentido porque es la enseñanza en últimas profética. Vamos a ir viendo aquí estos profetas escritores, todos los que hicimos la lista en nuestro encuentro pasado, los que se encuentran en la Biblia, tanto los grandes profetas, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, como esta otra serie de profetas también tan importantes como Amós, como Oseas, como Habacuc, como Jonás. Todos los profetas nos van a hablar de conversión, de arrepentimiento, de justicia, de una equidad entre la fe que proclamo, mi práctica espiritual, pero también mi vida práctica con obras de caridad, con servicio al prójimo, con una vida justa en todo el sentido de la palabra. Pero también un mensaje de esperanza, un mensaje de vendrán tiempos mejores, también muy propio para este tiempo de hoy. Vuelvo y lo digo, la profecía no es adivinación, pero la profecía sí es un mensaje de esperanza. Por ejemplo, ahora, toda esta realidad que vemos de guerras, de violencia, de situaciones tan difíciles a nuestro alrededor, pues tenemos que entender que vendrán siempre tiempos mejores. Esto también pasará y vendrán tiempos mejores, vendrá siempre la obra de Dios en nuestra vida. En el transcurso de la historia de la salvación, desde los inicios del mundo hasta hoy, siempre hemos visto la mano de Dios y siempre la seguiremos viendo. Muy bien, nos quedaba un pedacito que lo vamos a tocar rápidamente. El repaso ya lo hicimos antes de la oración. Recuerden que tenemos en los profetas, tenemos oráculos, tenemos visiones, tenemos acciones simbólicas. Leímos aquí en el profeta Jeremías en nuestro encuentro anterior lo que se trata de una acción simbólica. Ustedes se acuerdan muy bien. No son adivinos, son los intermediarios entre Dios y los hombres, dando siempre un mensaje de arrepentimiento, de conversión, pero como lo acabamos de ver también de esperanza. Nos quedaba pendiente en esta introducción general al mundo profético entonces las enseñanzas generales en cuanto a vida espiritual, vida religiosa que hay en los profetas. Lo principal y lo fundamental es que los profetas nos van a insistir, inspirados por el Espíritu Santo, mandados por Dios a cumplir una tarea, una misión, nos van a insistir en la fidelidad a los principios religiosos de la alianza. Desde los tiempos de la alianza en el Sinaí, Dios le ha pedido al pueblo ¿qué? Fidelidad. Ser el pueblo de su propiedad, observar la ley, sobre todo no caer en la idolatría. Y los profetas
siempre, todos los que vamos a estudiar aquí van a insistir en esa realidad. Cuando el pueblo se va desviando, cuando el pueblo tiene la tentación de salirse del camino de la alianza, cuando el pueblo va a caer en la idolatría, lo vamos a ver aquí en los profetas de una manera muy concreta en cada uno de ellos y en los que más insisten en esa enseñanza, pero en general todos estos profetas nos van a insistir en la obediencia a los principios de la alianza. Acuérdense, lo estudiamos ya aquí, por eso tomamos este orden para el estudio del maravilloso mundo de la Biblia, porque es mucho más fácil de entender todo lo referente a la palabra de Dios. Aquí ya lo vimos en el Pentateuco, cuando estudiamos el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, la alianza en el Sinaí, por allá a partir del capítulo 19 del libro del Éxodo. Ustedes pues denle una repasadita. Vaya al segundo libro de la Biblia, al libro del Éxodo, y mírelo por allá a partir del capítulo 19, 20, donde está todo lo referente a la alianza. En última se resume en fidelidad. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo siempre los acompañaré, los guiaré, los cuidaré, los protegeré. Esa lectura tan bonita ayer domingo, la primera lectura de la misa, un Dios que es cercano a su pueblo, que ve su opresión, que escucha su clamor, que conoce cuáles son las dificultades del pueblo y viene a rescatarlo. Y cumple todo eso que Dios le dijo a Moisés allá cuando lo llamó en la zarza ardiendo. Dios lo va cumpliendo poco a poco. Saca al pueblo de la esclavitud, lo lleva por el camino del desierto y lo pone en esa tierra que emana leche y miel. Pero hay una contraparte. Lo que tiene que hacer el pueblo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pueblo? No caer en la idolatría, ser fiel a la alianza, cumplir con todo aquello que Dios le ha pedido, ser obediente. Y entonces los profetas son, digámoslo así, garantes de esa realidad. Los profetas, que vamos a ir estudiando aquí cada 8 días en este módulo, en este segmento que estamos estudiando, los profetas van a buscar eso. Se van a preocupar por mostrarle al pueblo que tiene que cumplir esa alianza, que no se puede salir de ese plan, que tiene que ser fiel, que tiene que huirle a la idolatría, que tiene que obedecer a los mandamientos que Dios le ha puesto. Eso lo iremos estudiando poco a poco, ese cumplimiento en el seguimiento al único y verdadero Dios. Recuerden que el primer mandamiento resume todos los demás y de ahí se desprende todo lo demás. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, que también está por allá en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, ese primer mandamiento que es la esencia de todo. Y los profetas entonces le recordarán al pueblo una y otra vez que tiene que ser así, que tienen que ser fieles, que no pueden caer en la idolatría, no se pueden salir del plan de Dios. Como ya estudiamos en los libros históricos, por allá en la época de los reyes, en la época de la monarquía, lo que nos cuentan los libros de Samuel y Reyes, cuando el pueblo se salió de esa norma, cuando el pueblo cayó en la idolatría, cuando el pueblo faltó a la ley de santidad, pues vino la desgracia, vino la consecuencia del pecado. Y en ese tiempo ya habían profetas, y los profetas le mostraban al pueblo, le anunciaban y le señalaban cuando se iba saliendo del camino, y desde antes se lo advertían, que no se podía salir del camino, pero el pueblo terminaba no prestándole atención, haciendo oídos sordos a lo que los profetas les decían, y por eso vino la consecuencia. Ya lo dijimos hoy al principio, el destierro, la deportación, el exilio, consecuencia del pecado, haberse salido del plan de Dios. Entonces lo primero eso, los profetas simplemente son 2 puntos centrales los que vamos a ver en esas enseñanzas religiosas generales de los profetas. La primera, la insistencia en la fidelidad a los principios de la alianza. La segunda enseñanza general, el mesianismo. Los profetas anunciaban el accionar de Dios en el pueblo a futuro, especialmente ya mostrando la llegada del Mesías y de su reinado, en el que se cumplirían al pie de la letra todas las promesas hechas por Dios. Hablamos nosotros en nuestros encuentros anteriores, en esa introducción general al mundo profético,
hablamos de profetas no escritores, ¿se acuerdan? Hay profetas mayores, los que su contenido es extenso en la Biblia. Hay profetas menores, también muy importantes, igual de importantes a los mayores, pero con un contenido más breve en los libros bíblicos. Están los profetas escritores, que es toda esa lista que hicimos de tarea, los que quedó un libro bíblico como tal, con el nombre del profeta, pero hay profetas no escritores, como Elías, como Eliseo, por ejemplo, el mismo Moisés, Abraham, si queremos. Y hay un profeta que no mencionamos en nuestros encuentros anteriores, no escritor, que es muy importante y que lo hemos hablado aquí nosotros mucho en los libros históricos. Y fue el profeta que le anunció a David que de su descendencia saldría el verdadero Mesías. Segunda Samuel 7, ¿se acuerdan? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. El profeta Natán. El profeta Natán, muy mencionado aquí, su nombre muy familiar para nosotros en este encuentro del maravilloso mundo de la Biblia. El profeta Natán es un profeta no escritor que precisamente anuncia al Mesías. Le dirá al rey David que de su descendencia saldrá el verdadero Mesías, el ungido, el verdadero rey. Pues nosotros sabemos muy bien que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando del mesianismo y del anuncio del Mesías, estos profetas, así como le piden al pueblo fidelidad a los principios de la alianza, también le anunciarán el regreso después del destierro y se anticipan a la venida del único y verdadero Salvador. También tenemos allá en el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 52, todo lo del siervo doliente. Ahora que se acerca la Semana Santa, lean ustedes allá, hoy no tenemos tiempo de hacerlo, pero lean a ustedes allá en el capítulo 52 del profeta Isaías, cuando dice que mirarán su rostro y no lo reconocerán, ha perdido su apariencia humana, miren al que traspasaron, allá va como cordero degollado, llevado al matadero. Todo un anticipo de lo que será el martirio de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, todas las opresiones a las que fue sometido, todos esos sufrimientos. Perderá su figura humana, como termina ya el mártir del Calvario, agonizando antes de terminar allí toda la historia, de luego ser sepultado y luego resucitar. Todo eso nos lo anticipan los profetas, lo anticipa el profeta Natán, profeta no escritor, volvemos y lo decimos, cuando le dice a David que de su descendencia saldrá el verdadero Mesías. Pero también lo anticipa el profeta Isaías cuando habla del siervo sufriente, del siervo doliente, de aquel que sin tener ninguna culpa, en silencio, calladito, se entregará a todo el martirio de la cruz por nosotros y por nuestra salvación. Entonces, las dos enseñanzas, digámoslo así, generales que encontramos en los profetas son el promulgar la defensa de los principios de la alianza, el insistirle al pueblo que no puede caer en la idolatría, que tiene que ser fiel al único y verdadero Dios y cumplir con sus mandatos. Pero también hay una enseñanza de mesianismo vislumbrando, mostrando a futuro la llegada de ese verdadero Mesías, del Salvador, del enviado de Dios, que será el Rey, el ungido. Muy bien, entonces, fidelidad a los principios de la alianza y mesianismo, las dos grandes enseñanzas que hay en los libros proféticos. Nos adentramos entonces ahora ya propiamente en estos 20 minuticos empezamos y continuamos en nuestro siguiente encuentro en torno al profeta Amós. Sin prisa, pero con la certeza de ir aprendiendo, de ir entendiendo. En estos profetas yo me voy a detener un poquito porque ustedes saben mi pensamiento y mi concepción al respecto. Son libros bíblicos que a veces, lo digo con mucho amor y con mucho respeto, pero a veces son muy olvidados por nosotros.
Si yo les digo a ustedes libro del Génesis, así no lo hayamos estudiado en nuestro encuentro bíblico, ustedes saben hablar un poquito del libro del Génesis. Si yo les pregunto por un evangelio, por una carta de San Pablo, también podemos conocer un poquito, pero a veces los profetas los tenemos muy olvidaditos, sobre todo estos profetas menores. Por ejemplo, Amós. Yo lo digo con respeto y amor, creo que muchos de nosotros ni sabíamos que hay un profeta que se llame Amós, un profeta que se llame Oseas, un profeta que se llame Habacuc, Abdías. ¿Qué hemos leído nosotros en la Biblia de Abdías, de Habacuc, de Amós? Entonces, por eso, pues sin quedarnos demasiado, pero por ejemplo hoy, los 20 minuticos que nos faltan de este encuentro y el próximo lunes los dedicaremos a Amós, luego pasaremos a Oseas, también le dedicaremos unos 2 encuentricos y así nos iremos yendo porque es muy importante como que nos quede claro. Empezamos simplemente leyendo al pie de la letra este hermoso texto en el capítulo 4, versículo 13 del profeta Amós. Hablando de Dios nos dice: Él formó las montañas y creó el viento, descubre al hombre sus pensamientos, hace la mañana y la noche, y camina sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecido este texto al que utilizamos de oración inicial, que está en el capítulo 9, los versículos 5 y 6. Aquí el capítulo 4, versículo 13, nos habla de la majestad de Dios, nos habla de su poder. Es muy bonito, porque miren, estamos en el Antiguo Testamento, estamos en los profetas, y ellos se preocupan por eso, se preocupan por mostrarle al pueblo no solamente que tiene que ser fiel a la alianza, no solamente que vendrá una consecuencia negativa si se ponen de idólatras, sino que también muestra la majestad y el poder de Dios, un Dios creador y un Dios salvador. Recuerden siempre que esas son las 2 características primordiales y fundamentales de nuestro Dios y que están a lo largo de toda la Biblia: Dios creador y Dios salvador. El Dios que formó las montañas, creó el viento, que descubre al hombre sus pensamientos, que hace la mañana y la noche y camina sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Nosotros nos acostumbramos tanto a utilizar el título de Señor para referirnos a nuestro Dios, que de pronto no le damos a veces todo el sentido que tiene. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de Jesús como el Señor, están pensando los autores bíblicos en el glorificado, en el resucitado. Ahí adquirió todo su señorío y adquirió todo su poder. Vuelvo y lo digo, ahora que viene la Semana Santa y vamos entrando en la contemplación de todo este misterio, la pasión, muerte y resurrección del Señor nos muestran ese señorío, ese poder, por eso lo llamamos el Señor. Y allá ya el profeta Amós, varios siglos antes de Cristo, ya está hablando de Dios como el Señor y el Todopoderoso, le da esas 2 características. Por eso pusimos este texto al inicio de nuestro estudio del profeta Amós, porque digamos lo que de alguna manera, ya lo dijimos, hay oráculos, hay visiones, lo iremos viendo en este estudio, sobre todo oráculos y visiones, que ya sabemos a qué se refiere un oráculo y una visión, pero entre esos oráculos y esas visiones hay toda una enseñanza en torno al señorío, en torno al poderío de nuestro Dios. Muy bien, el Creador y el Salvador. Los 4 primeros profetas que dejaron un mensaje por escrito en la Biblia son, cultura general bíblica, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Estos 4 profetas ejercieron su misión en el siglo VIII, antes del exilio, antes de Cristo, y por eso los vamos a estudiar más o menos en ese orden. Entonces, acuérdense: Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Estos 4 profetas ejercen todo su mensaje, ejercen todo su misión, toda su tarea en nombre de Dios, precisamente en el siglo VIII. Amós, Oseas, Miqueas e Isaías
Son los 4 profetas del siglo VIII y son los que nosotros vamos a estudiar aquí de primeros: Amós, Oseas, Miqueas y Isaías. Isaías, el gran profeta, que le dedicaremos nosotros entonces varios encuentros. Nos metemos entonces ya de lleno en el profeta Amós, después de decir que lo estudiaremos con estos otros 3 profetas. Para saber quién es Amós, lo podemos leer en el mismo libro. Casi siempre es así. La vocación del profeta está en el libro bíblico y por lo general está al comienzo. A veces hay algo al principio y luego por allá al final del capítulo 1 o en el capítulo 2 nos va a hablar de la vocación del profeta, pero en el caso de Amós está desde el comienzo. Capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras que Amós, pastor de Tecoa, lo preguntábamos en nuestro encuentro anterior en la tareita, recibió en visión acerca de Israel en tiempo de Osías, rey de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Decía: ruge el Señor desde Sión, desde Jerusalén deja oír su voz. Los campos de pastoreo están desolados y se ha secado la cumbre del Carmelo. En estos 2 primeros versículos del profeta Amós, entonces se nos dice quién era. Era un humilde pastor y es llamado por Dios a través de una visión. Le pasa mucho a los profetas y le pasa mucho a los personajes bíblicos. El sábado pasado, que 19 de marzo, teníamos esa solemnidad tan hermosa en la iglesia en honor a San José. Leíamos en el Evangelio cuando el ángel se le aparece en un sueño a José para decirle: mira, no temas, no tengas ningún pudor ni ningún temor a recibir a María como tu esposa, porque ese hijo que está esperando es por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese hijo es el Hijo de Dios y tú has sido escogido para, como comprometido en matrimonio con María, ser también el padre terreno, digámoslo así, ser el hogar, el jefe de hogar, donde van a ser el Hijo de Dios. Y todo eso fue en un sueño. En muchas otras ocasiones los personajes bíblicos y sobre todo los profetas pues reciben su misión a través de una visión, como fue el caso de Amós. Nos lo cuenta la misma palabra en el versículo 1 del capítulo 1. Su nombre significa el Señor, Yahvé, lleva, sostiene, levanta, como diciendo todo está en manos del Señor. El pedacito que leímos de oración inicial y el que acabamos de leer empezando el profeta Amós nos muestran eso, cuando nos muestran a Dios como el Todopoderoso, cuando nos lo muestran como el Señor, nos está hablando de eso. El que sostiene, el que levanta, el que lleva, ese es Dios. Y Amós, Am-os, significa eso, significa el que sostiene, el que levanta. Yahvé, lleva, sostiene, levanta. Dios, el Señor que sostiene al profeta, porque Él lo llama y Él es el que lo va a acompañar y el que lo va a cuidar. Eso es muy importante también, siempre en la vocación del profeta, siempre en el llamado del profeta por parte de Dios, Dios le va a asegurar su respaldo, Dios le va a prometer que siempre va a estar con él. Dios le va a decir al profeta escogido: yo te voy a llevar de mi mano, y a todos los demás personajes bíblicos también. Por eso cuando nosotros vamos sintiendo el llamado del Señor como bautizados a pregonar la fe, a anunciar el reino en un mundo como el de hoy, siempre nosotros estar convencidos que no es obra nuestra, que es Dios el que nos va llevando, que es Dios el que nos va sosteniendo, que es Dios el que va marcando nuestro camino y nos va a defender y nos va a proteger. Amós significa eso, el Señor que lleva, el Señor que sostiene, el Señor nuestro Dios que levanta. Amós es de un pequeño pueblo, Tecoa. Su oficio es pastor de ovejas y cultivador de higos, nos lo va a mostrar también más adelante, la misma palabra. Manifiesta su amor por el ambiente rural y agrario,
pero al mismo tiempo es un hombre culto, conocedor de las tradiciones religiosas de su pueblo. Esas son como las características del profeta Amós. En un lenguaje nuestro, digámoslo así, es un campesino, porque es pastor y es cultivador. Digamos que eran los dos grandes oficios, las dos grandes labores de aquel tiempo. Es un ambiente muy rural, es un ambiente muy campestre, y Amós se dedica a eso, a pastorear las ovejitas y también a cultivar la tierra. Y a lo largo de los 9 capítulos del profeta Amós, incluso en sus oráculos, incluso en sus visiones, lo utiliza todo ese lenguaje rural, todo ese lenguaje, digámoslo así, de campo, porque es al que él pertenece. Por eso decimos nosotros que manifiesta su amor al respecto. Podemos llamar la atención nosotros, subrayar, que es muy propio de estos personajes bíblicos, ser pastores. Dios los llama, es muy bonito, sobre todo allá en el Antiguo Testamento, es muy bonito. Dios los llama de ese ambiente muy pastoril. Esa imagen de pastor, el mismo Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas y las llamo por su nombre y ellas escuchan mi voz y me siguen. Eso lo tenemos a lo largo de toda la Biblia, y por eso la gente allá en su tiempo le entendía muy bien al Señor Jesús cuando les hablaba con esas comparaciones, porque son pastores, esos grandes personajes bíblicos. Yo vuelvo a la primera lectura del sábado pasado, del domingo pasado en la Eucaristía dominical, Éxodo 3, el llamado a Moisés. Empieza la lectura que hicimos en la Santa Misa diciendo: Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetró. Estaba pastoreando cuando hay la escena de la zarza ardiendo. Está pastoreando las ovejitas y Dios le llama la atención a través de esa zarza que ardía y no se consumía. ¿Qué hizo Moisés? Entró en el juego en el buen sentido de la palabra, se dejó seducir por Dios. Dios allá de lejos pone la llama en la zarza a arder y no se consume. Moisés hubiera podido ser indiferente y seguir su camino. A mí me llama mucho la atención y me encanta eso, porque nos gusta mucho predicar en torno a la sensibilidad. Tenemos que ser sensibles. Es que Dios no me habla, es que Dios no me escucha. La pregunta es: ¿estaré siendo sensible a la voz de Dios? Estos personajes bíblicos que estamos estudiando, por ejemplo, lo que hablábamos del sábado, y incluimos pues a Moisés en los profetas porque así lo hemos estudiado. Libro del Deuteronomio, capítulo 34, muerte de Moisés. No ha existido hasta ahora otro profeta tan grande como Moisés. Y ese gran profeta que es Moisés, y con una tarea tan grande como la que le puso Dios, toda la historia empezó en que él estaba pastoreando las ovejitas de su suegro allá en el desierto, y Dios lo seduce, lo llama. Moisés hubiera podido decir: por ahí hay una zarza ardiendo, pero yo estoy muy ocupado aquí con mis ovejas, yo voy a seguir aquí en mi tarea, que arda esa zarza allá, pues si se consume o no se consume no es problema mío. Fue sensible al llamado de Dios. Dios le llamó la atención, Dios en el buen sentido de la palabra lo sedujo, y Moisés se dejó seducir. Amós tuvo una visión, estaba tranquilo allá cultivando sus higos, pastoreando las ovejitas, y Dios lo llamó. Le dijo: venga, Amós, que yo lo necesito a usted. Y lo montó en tremenda tarea, y eso le iba a traer dificultades, persecuciones, señalamientos. Estos profetas tenían muchas dificultades por anunciar un mensaje que en un lenguaje de hoy diríamos era políticamente incorrecto. Como cuando hoy salimos a defender los principios. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Cuando nosotros hoy tenemos que salir a defender los principios de la vida, de esa criatura que se está formando en el vientre de una madre, y hay que defenderla, la rectitud moral, en un mundo donde se pregonan tantas cosas, pues vamos a ser burlados, vamos a ser señalados, vamos a ser criticados, nos van a decir retrógrados, nos van a decir que vivimos en otro mundo, que el mundo hoy va de otra manera. Miren, no ha cambiado nada. Estos profetas bíblicos, imagínense, 8 siglos
antes de Cristo y ya vivían esa situación. El profeta estaba allá tranquilo, Amós, cultivando los higos, pastoreando las ovejitas, y Dios le dice en una visión: venga, hermano, que lo necesito. Le dice: pero tranquilo, que yo lo voy a sostener. Por eso se llama Amós. Yo lo voy a llevar de mi mano, yo lo voy a cuidar y lo voy a proteger, usted no se preocupe. Y efectivamente así terminó pasando. Se vieron metidos en problemas, sí, en dificultades, sí, pero Dios siempre los iba a llevar de su mano y los iba a sacar al otro lado. Nosotros tenemos que estar convencidos siempre de esa realidad. En el tiempo de hoy tenemos que ser profetas, no adivinos. Por eso yo lo insisto tanto, porque es que lamentablemente se ha tergiversado la profecía y termina siendo absolutamente lo que no es. Dios no quiere que un profeta le adivine el futuro a nadie. Dios quiere que el profeta anuncie su mensaje, le muestre al pueblo el camino por donde debe ir, defienda los principios de rectitud moral, de fe, de vida espiritual. Esa tiene que ser la tarea del profeta. Muy bien, y entonces eso le ocurrió a Amós. Entonces, su perfil es el del pastor, el del cultivador, pero al mismo tiempo un tipo conocedor de la tradición, un tipo sabio. Eso se ve pues también a lo largo de la enseñanza del profeta. No venía de familia de profetas y es llamado por Dios mientras está en su oficio cotidiano en el campo para que vaya a profetizar al pueblo de Israel. Eso nos lo muestra también el mismo libro en el capítulo 7, versículos 14 y 15. Cuando están conspirando contra Amós y lo están criticando y lo están señalando, lo digo para contextualizar este texto, él se está defendiendo de todos esos ataques que le hacen y dice: yo no era profeta ni discípulo de profeta, me dedicaba a cuidar el ganado y a cultivar higueras, pero el Señor me tomó y me ordenó que dejara el rebaño diciéndome: vete y profetiza a mi pueblo Israel. Él lo deja claro, él dice, ¿por qué se hace esta aclaración y por qué él mismo la hace en el libro sagrado? Porque allá en aquel tiempo se daba que era de toda una familia profética. Algunos profetas, lo vamos a ver nosotros aquí, vienen de toda una casta profética, de una descendencia profética, de familia de profetas. Pero también hay muchos otros que no. ¿Saben por qué? Porque Dios llama al que quiere y del ambiente que quiere. Y si quiso llamar al cultivador de higueras y al pastor de ovejas, pues lo llamó. Y si quiso llamar el Señor a el pescador que estaba allá a la orilla del lago pescando y simplemente pasa y le dice: ven y sígueme, lo quiso hacer. Y si quiso llamar al recaudador de impuestos, a Mateo, que era visto por todos como el pecador público, y lo llamó y le dijo: Mateo, camine pues, vámonos, sígueme. Dios llama al que quiere. Hoy en día que estamos tan llamados a orar por las vocaciones, pues también debemos nosotros entonces entender eso. Dios llama de todos los ambientes y no llama a los más perfectos, ni a los que humanamente hablando y socialmente hablando son los mejores, pero sí da la capacidad y la dignidad para que aquel que Él llama vaya por el camino que el Señor le va mostrando. Entonces ya tenemos, miren, pareciera que no avanzáramos mucho, pero tenemos muchos datos de Amós. Sabemos que era un campesino que cultivaba las higueras, que era pastor, que no era de familia de profetas, pero que tenía cierta cultura, y que Dios en una visión lo llama y le dice: vaya y profetice. ¿Y dónde lo manda a profetizar? Pues nada más y nada menos que a Israel. ¿En qué ambiente? Ya lo dijimos, el reino del norte tenía gran prosperidad material y estaban en paz con el reino del sur. Amós hace referencia a los lujos en que vivían, ya lo dijimos leyendo un poquito allá para la tareita de hoy. Celebraban grandes banquetes, poseían toda clase de bienes, pero eran indiferentes ante las necesidades de los más pobres. Yo vuelvo y lo digo, menos mal que era en ese tiempo, menos mal que no es hoy. No ha cambiado nada. Nosotros hoy tenemos que ser profetas y tenemos que empezar por nuestra propia vida. Ahora que hemos mencionado a Moisés varias veces en este encuentro de hoy,
siendo sensibles, no siendo indiferentes. Amós también nos da ejemplo de eso, de no ser insensible, de no ser indiferente, de ser sensible a la voz y a los signos de Dios. Esa era la realidad que había, y lo que a Dios le preocupaba y lo que a Dios le entristecía, y por lo que Dios manda al profeta Amós a anunciar un mensaje. Vivían bien, vivían con lujos, vivían con ostentaciones, tenían todas las comodidades. ¿Y qué los llevó a vivir así? ¿Qué consecuencia tuvo eso? Se olvidaron de los más pobres, se olvidaron de los más necesitados, vivían en medio de injusticias y de indiferencias con los más pobres. Ahí les pongo al menos 3 citas, capítulo 3, 9, 12, capítulo 5, 11, capítulo 6, 4 a 6. Ustedes leyeron el capítulo 6 para la tareita de hoy, espero que hayan leído todo el libro de Amós, pero entonces nos muestra toda esa realidad. Ese era el ambiente que había en el tiempo en que es llamado el profeta Amós. Lujos, vanidades, orgullos, al mismo tiempo indiferencia con los más pobres y necesitados. Nos sirve de examen de conciencia, nos sirve para el tiempo de hoy, nos sirve para esta cuaresma, díganmelo ustedes. Vamos a dejar ahí por hoy. Hoy es lunes festivo, yo no los quiero cansar, no nos queremos alargar mucho, y el próximo lunes terminamos el profeta Amós. Vamos a empezar viendo 3 injusticias que se repetían con frecuencia. Miren todo lo que vamos a ver de Amós. Luego vamos a ver los oráculos como más interesantes, y luego vamos a sacar la enseñanza religiosa que hay en el profeta Amós. Pero entonces no se les vaya a olvidar dónde vamos y lo que hemos visto hoy, el perfil del profeta Amós, de dónde viene, su ambiente campestre, su ambiente rural, pastor, cultivador, pero un tipo oculto, y sin él estar interesado, sin venir de familia de profetas, de ese ambiente Dios lo llama. ¿Lo llama por qué? Porque está preocupado por un pueblo que vive en medio de las injusticias, que vive rodeado de comodidades, de opulencia, de vivir como de una manera muy tranquila y muy holgada, y se le están olvidando los más pobres, los más sencillos, sobre todo los más necesitados. Ojalá nos sirva a nosotros de enseñanza. Léanse ustedes los 9 capítulos del profeta Amós y vamos a avanzar en ellos. Vamos a dejar la tareita ya del próximo profeta, que es el profeta Oseas. Vamos a leer el primer capítulo al menos, ojalá se lo lean todo, pero me interesa de entrada que se lean primero, otra vez en ambiente de oración. Cuando yo digo leer, no es como se lee un libro cualquiera, sino ojalá en ambiente de oración, leer el profeta Amós. Y vamos a leer el primer capitulito de Oseas y vamos a sacar las respuestas a estas preguntas. Muy facilito. Objetivo principal, ir a empezar a entrar en contacto y familiaridad con el texto. ¿Cómo se llama el papá de Oseas? Primera pregunta. La segunda, ¿por qué le pidió Dios al profeta casarse con una prostituta? Eso se lo pidió Dios. ¿Y el pobre Oseas sufrió? Vamos a estudiarlo aquí. Esa historia de Oseas es muy interesante, porque para Dios dar el mensaje se vale de la vida del profeta. Entonces allá nos cuenta el motivo por el cual Dios le pidió casarse con una prostituta. ¿Cómo se llaman los hijos de Oseas y qué significan estos nombres? ¿Por qué estos nombres? Ahí lo dice, el primer hijo se llama tal, el segundo hijo se llama tal, el tercer hijo se llama tal, por esto y por esto. ¿Cómo se llaman los hijos de Oseas y por qué tienen ese nombre? Entonces, ¿cómo se llama el papá de Oseas? ¿Por qué Dios le pide casarse con una prostituta? ¿Cómo se llaman los hijos de Oseas? ¿Y por qué tienen esos nombres? Muy bien, recuerden que los queremos mucho en esta parroquia. Recuerden que los invitamos a los que están aquí en nuestro territorio, llamémoslo así, están cerca. Recuerden la hora santa todos los jueves. Recuerden que por este canal de YouTube que ustedes están viendo esta enseñanza, todos los días ponemos un mensajito de la poderosa palabra, una breve homilía, una breve predicación de una de las lecturas de la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, oramos y dimos la enseñanza con el Salmo de la Eucaristía, muy bonito. Entonces así cada día, transmitan ese mensaje,
es una manera de evangelizar. Usted coja el enlace y envíeselo a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo. A lo mejor no lo escuchan, a lo mejor sí, pero si usted lo manda 10 veces y una personita lo escucha, usted está ayudando a que una persona se acerque a la palabra de Dios. Lo mismo el curso bíblico. Estamos muy contentos con las visualizaciones. En vivo y en directo lo ve un buen grupito, pero también hay muchas visualizaciones durante la semana. A mí me alegra mucho porque es ir sembrando el reino de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos cada día en la poderosa palabra, el mensajito diario por este canal, y nos vemos el próximo lunes o en el momento en que ustedes puedan ver esta enseñanza. Gracias por estar ahí, los queremos mucho.